Vamos, discerniendo entre dos espíritus. Un tema muy importante que necesitamos todos aprender de memoria. Vamos a ir a la palabra de Dios, aunque la hermana Abelina nos adelantó. Pero vamos a ir a la palabra de Dios. Primera Juan, capítulo 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas de otra iglesia, no de majestad, han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Esta parte es muy importante para que usted entienda la doctrina. Hoy vamos a hablar de cosas importantes, pero esta parte es bien importante. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Mire que acá esto es clave en doctrina. Porque nosotros cuando hablamos de anticristo estamos esperando al anticristo que llegue. Y escuche esto es clave. En esto conoced el Espíritu de Dios. ¿Quién tiene el Espíritu de Dios acá? Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo no ha venido en carne no es de Dios. Y a ese lo llamamos anticristo. Por eso de este lado nadie se sentó. Porque todos los que están sentados a mi derecha confesaron que Jesús es el Hijo de Dios, ¿verdad? Y habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Estos fueron muchos años atrás escrito. Ya está, es presente. No es que ya está por venir. Ya está en el mundo. El anticristo que está por venir, o el que nosotros decimos ya está, se está refiriendo a otro tipo de cosa en el presente. Pero siempre existió, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros, los de mi derecha, son de Dios, los de mi izquierda no son de Dios. Y los habéis conocido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Esto es bien claro cuando nosotros nos referimos a lo que dice Primera Juan 4:6, más adelante ahí lo vemos. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Más claro, échele agua. Pablo en 1 Corintios 12 dice que hay dones dentro de la iglesia. ¿Cuáles son los dones? Hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas. Pero Juan enfatiza seriamente la existencia de anticristianos. Esto es bien clave para que yo pueda darme cuenta, porque de la abundancia del corazón habla la boca, para que yo pueda darme cuenta si alrededor mío tengo anticristos que no tienen a Dios, no tienen la mente de Dios, no piensan como Dios, no disciernen como Dios. Juan enfatiza seriamente la gran necesidad del don del discernimiento de espíritu. Por eso hemos leído lo que dice Pablo en Corintios. Discernimiento de espíritus. Yo me junto con una persona y esa persona una vez me habla de su trabajo, del mundo, de los deportes, de los carros, de la moda, y yo no escucho que nunca me habla de Dios. Una persona que dice, sí, yo amo a Dios, y no se conoce un solo versículo para decir de memoria. Pero yo amo a Dios, yo voy a la iglesia,
¿No me ve usted, pastor, en la iglesia? Pero eso no quiere decir que esa persona conoce a Dios. Y aunque el discernimiento de espíritu es un don delegado a la iglesia, hay muchos en la iglesia, hermana Belina, que carecen de ese discernimiento. Entonces nosotros cuando vamos a una iglesia o a un lugar donde nos reunimos a adorar a Dios, decimos, acá hay 100, acá hay 300, acá hay 1000. Cantidad no equivale a calidad. Los estadios de fútbol se llenan. Cuando hay cantata, se llena. Todo se llena. Pero ¿puedo yo discernir quién tiene el Espíritu de Dios o quién no? Y el que no lo tiene, automáticamente se convierte en un anticristo. La profecía de Oseas, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Discernir. ¿Qué es discernir? En el diccionario, discernir por medio del intelecto una cosa de otra o varias cosas entre ellas. Quiere decir que yo razono, discierno lo que me dijo esta persona. Por eso los jóvenes hoy en día no saben, se casan con cualquiera, se ponen de novio con cualquiera y no disciernen. Porque para que haya compatibilidad entre un hombre y una mujer, la compatibilidad está en la mente. En la mente, y si no es la mente de Cristo, uno va a decir una cosa y va a creer una cosa y el otro va a decir otra y va a creer otra. No hay compatibilidad. No me puedo casar. No puedo casarme con yugo desigual. Tiene que haber compatibilidad en la forma de pensar. Inclusive mi esposa y yo como pastores, en ciertas áreas tenemos incompatibilidad, en algunas áreas, refiriéndose a que ella es emocional y piensa como mujer y yo pienso como hombre. Y en ciertas áreas diferimos uno del otro. Y mientras nos aproximamos al final de los tiempos, vemos a Satanás tomar pasos atrevidos para ser el Señor de todo. Pablo dice el Dios de este siglo. Y Satanás se disfraza. Cuando decimos que Satanás se disfraza, usted, alguien del que está acá sentado, pudo haber venido disfrazado hoy. Porque cuando decimos Satanás se disfraza, ¿dónde está Satanás? Yo no estoy buscando a Satanás disfrazado, no es un Halloween. Es un supuesto cristiano que viene a la iglesia, pero piensa diferente. Ya está. Y mientras nos aproximamos al final de los tiempos, Satanás sigue siendo el Dios de este siglo, porque él está tratando de solidificar su dominio sobre toda la creación y cuanto más en la iglesia. Decimos que él siempre se sienta en el primer banco. No, lamentablemente, justo te pegamos, hermano. Pero al lado tuyo. O sea que el anticristo está en medio nuestro. Y muchos de nosotros no notamos su presencia, somos ciegos. ¿Dónde me puedo dar cuenta el anticristo? Usted vaya atrás a tomar café y pare las antenas y escuche de qué habla este, de qué habla este, de qué habla este, de qué habla este. Un domingo, otro domingo, otro domingo, otro domingo, otro domingo. Y usted dice, acá adentro no tiene nada de Dios. Lo amo, pero... Entonces, el espíritu anticristiano se hace pasar por Dios. Y hay una gran diferencia en decir, otra vez, es buena gente, es buena persona, porque todos los que son buena gente y buena persona y hacen buenas obras, van al cielo y creen que hay un purgatorio allá. ¿Qué dice Pablo?
Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, que es lo mismo. Apóstatas que predican una fe equivocada. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. La apostasía es una negación, una renuncia o adjuración a la fe en una religión. Profeso ser cristiano, pero no creo lo que dice la Biblia. Ese es un apóstata. Y apóstata, cuando usted ve a un presidente estar en una reunión de oración y parece que está orando, no necesariamente significa que tenemos un presidente cristiano, que tenga la mente de Cristo. Para la Iglesia Católica, nosotros los evangélicos somos apóstatas, porque ellos nos dicen a nosotros que somos hermanos desviados, nos salimos de la fe. Entonces, para los católicos, nosotros somos herejes. Estos apóstatas van a aparecer en los últimos tiempos, dice la palabra. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, apóstatas, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonio. Por eso yo les digo, queridos hermanos, a ustedes que están aquí presentes y a los que me están escuchando, la única manera que usted se puede mover de una iglesia es si en esa iglesia hay un hombre o una mujer predicando un apóstata que predica lo que no dice la Biblia. Pero no nos podemos ir de una iglesia porque nos enojamos con un hermano o una hermana, porque la Biblia es una Biblia de reconciliación. Entonces yo no me puedo ir de una iglesia y decir, me voy de acá, porque me peleé con el pastor. Porque uno se reconcilia. Ahora, si en esa iglesia hay un apóstata, me tengo que salir volando. De acuerdo al apóstol Juan, el anticristo ya está estableciendo su casa, ¿dónde? En la iglesia. Cuando hablamos en la iglesia no estamos hablando del edificio, está estableciendo su casa acá. Acá. En nosotros. Primera Juan, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, ahí está. Por esto conocemos que es el último tiempo. Y mire lo que dice acá. Salieron de majestad, pero no eran de majestad. Porque si hubiesen sido de majestad, habrían permanecido en majestad, pero salieron para que se manifestase que no todos son de majestad. ¿Está entendiendo? Ahora, si usted me dice, pastor, fui de visita a una iglesia en Los Ángeles y vi allí una rubia de pelo largo y que me gustó, la voy a ir a ver de nuevo. Ahí está la cosa. Ahí está el problema. ¿Qué dices, Diego, que te ríes? Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Fueron a buscar otra cosa. A mí me preguntan, ¿por qué algunos se mueven? Fácil. Encontraron algo por allí. Cuando un joven se casa con una joven cristiana, ella lo arrastra a su iglesia. Nunca el joven arrastra a la jovencita a la iglesia de él. Siempre ella lo arrastra a él a la iglesia de ella. Y por experiencia les digo que hay jóvenes, hombres y mujeres, que han recibido el bautismo del Espíritu Santo, pero ahora se congregan en una iglesia bautista porque se casaron con una chica bautista. O al revés,
Ay, ay, ay. Pastor, ¿qué estás diciendo hoy? Entonces, no necesitamos ver que esto pase, como dice la palabra, por el último tiempo. Según vosotros oíste que el anticristo viene y han surgido muchos, salieron de nosotros. O sea, no necesitamos ver que esto pase en Jerusalén. Necesitamos ver en nuestras propias congregaciones y en nuestros corazones dónde están esos anticristos. Y no es que yo no me tenga que juntar con él. Escuche esto porque esto es importante. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, fuimos a la facultad, nos graduamos, un hermano nos dijo, júntense con personas más crecidas que ustedes. Tengan comunión, convivio, con personas más crecidas que ustedes, si quieren crecer. Y ahí fue cuando nosotros empezamos a dejar amistades. Amistades. Porque uno no va detrás de las amistades. Porque detrás de las amistades usted no crece. Donde va Vicente va la gente. Y Vicente te lleva a la perdición. Y ahí salimos y nos juntamos fuimos 3 veces manos derechas de los pastores. Hoy en día se han levantado doctrinas de hombres que quieren hacerse pasar por Dios. Pasar por Dios. Pero no son Dios. Ministerios donde se realza más la presencia de su líder que la de Dios. El G12. Muchas cabezas dentro de un cuerpo. Cada cuerpo de 12 tiene una cabeza. Y nadie llega al pastor, sino a la cabeza. El pastor no lo pueden tocar. Pablo le dice a los colosenses, Cristo es la cabeza de la iglesia. Si a usted no lo dejan llegar al pastor, está en un lugar equivocado. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza ¿de qué? Dice acá, del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a nosotros también, que erais en otros tiempos extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Dile al que está al lado tuyo, Jesús te ha reconciliado, dile, Jesús te ha reconciliado. Amén. Y todas las cosas en él, y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Amén. Pero el 20 dice, por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de Jesús. Y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de él, si en verdad permanecéis fundados, si en verdad permanecéis hoy, permanecéis mañana. Yo permanezco, tú permaneces, él permanece, nosotros permanecemos, vosotros permanecéis, ellos permanecen. Verbo, permanecer. Hoy es domingo, mañana es lunes. La hermana que vino hoy al domingo hasta hoy permaneció. Mañana lunes se va a un club nocturno a bailar. El domingo llega a la iglesia y moviendo el esqueleto. Hermana, ¿qué le pasó? Usted no permaneció en Cristo. Y hasta el domingo pasado sí, pero ahora vamos a mover el esqueleto.
Aleluya. Y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios, quien me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el ministerio que habéis estado oculto desde los siglos y edades, pero ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre, amonestando, exhortando, no gritando, no diciéndole tú tienes que hacer lo que yo digo, y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. ¡Qué carta tremenda se mandó el apóstol Pablo a los colosenses! Cristo es la cabeza, en Él fueron creadas todas las cosas, la que hay en los cielos, la que hay en la tierra, a mí, a usted, a Él, todo acá. Dominios, potestades. Dios le presta a Satanás a Job y le dice, dale, charandealo, pero no le quites la vida. Yo soy el único que lo puedo hacer. ¿Satanás existe? Sí. Dice acá, Cristo es la cabeza del cuerpo, que es su iglesia. Por eso cualquier doctrina, G12, o otras, que lo mandan a usted a un líder. Recuerde lo que estamos enseñando nosotros, y para eso no se pierda las 2 clases siguientes que venimos aquí los lunes. No se lo pierda, porque lo estamos dando para hombre y mujer. No se pierda eso. Que estamos enseñando que Jetro le dijo a Moisés, levanta líderes y ponlo por líderes de 1000, de 100, de 50, de 10, de 20, de 20, de 10. Los casos más livianos se los das a ellos, pero los más pesados se los llevas al pastor. Pero si alguien en algún lugar te limita a llegar al pastor, es una herejía. Porque acuérdense que hoy el Papa, el vicario, se sienta en el trono de Cristo. Y hay pastores que les gusta sentarse en el trono. Entonces usted, si le cierran la puerta de la oficina del pastor y el pastor no quiere hablar con usted, váyase a otra iglesia. Entonces muchas congregaciones en Estados Unidos y en el mundo libre están compuestas de un grupo de gente confundida espiritualmente. Comenzando con la interpretación equivocada de las funciones de los 5 ministerios que vemos en Efesios, que son ministerios laborales, cuando Pablo habla del apóstol, del profeta, del evangelista, de pastores y maestros. Hay muchas iglesias y denominaciones que confunden estos ministerios. Y entonces ahí se cometen herejías. Y por cada uno de estos líderes de iglesias quizás conquistadas hay un grupo de seguidores que desean tener siempre un rey sobre ellos. Rechazando a Jesús. Sí, pero Jesús dice esto, pero yo soy el rey. Yo soy Vicente Fernández. Y no me cuenten las mujeres que ha pasado por mi vida. Mujeres divinas. Se manda el canto Vicente Fernández y la esposa le dice, amén, Vicente, amén. Yo quisiera tener una esposa así que me felicite, a pesar de las mujeres que ha pasado por los brazos de él. Entonces, el anticristo se hace pasar por Dios y rechaza lo de Dios. Dios dice esto, pero yo digo esto.
Dios dice que el aborto es un asesinato, pero yo digo que la liberación femenina dice que yo puedo hacer lo que yo quiero con mi cuerpo. Yo soy dueña de mi cuerpo. Primero Samuel. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esas palabras que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová y a Dios, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz de tu pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí. Esto es tremenda, esta escritura. Te están aceptando, Samuel. ¿Puedes postular para presidente? No te rechazan a ti, a mí me están rechazando. Yo nunca dije que tienen que hacer un wall, una pared, levantar una pared. Pero a mí no me están escuchando. Hazla, levántala. Después te la van a hacer tirar de nuevo. Para que no reine sobre ellos. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará. Oh. David decía, prefiero caer en manos de Dios y no en la de los hombres. Mire el presidente de Brasil donde cayó, preso. 12 años y un mes por aceptar soborno. A mí hay ministros de alabanza que dicen, pastor, déjeme a mí ministrar, yo le doy $100, 200, 1000. Yo canto bien, y aleluya, aleluya. Y entonces hay iglesias que gritamos, porque sobornan al pastor. ¿Y usted no cree en eso? No, usted no va a creer en eso. El profeta Samuel escribió de esta misma situación en sus días. Y aquí vemos cómo ese espíritu del anticristo, de lo que estamos hablando, rechaza ¿qué? Lo que es de Dios. Escuche esto. Dice la Biblia que la palabra de Dios no regresa vacía. Pero usted, y yo me incluyo, cuando no predico, y estoy sentado ahí, vaya al estacionamiento después de un mensaje predicado. No importa quién lo haya hecho. Y escuche esto. A mí no me gustó el mensaje. Castigó mucho el pastor. No sabe lo que está diciendo. A mí no me gustó. Le predicó a todas las mujeres. Seguro que no ama a las mujeres. No debe ni amar a su esposa. Y la Biblia dice que la palabra no vuelve vacía. Quiere decir que cayó. La palabra llegó. Pero ¿cuántos anticristos se quejaron? ¿Y saben por qué se quejaron? Porque le pegó la palabra acá. ¿Y a quién le gusta que la palabra le pegue? El secreto de liberación no está en que ore el hermano Anacondia, Benny Hinn, el pastor Pablo Precioso o el hermano Manuel Gerino. El secreto en el ministerio de liberación está en la persona que está orando y le dice al espíritu, espíritu de religión, sal de él. Espíritu de pornografía, sal de él. Y la persona, el espíritu dice, ¡ah! Ahí está el secreto. El pueblo se levantó rechazando a Dios y pidió el liderazgo de un hombre.
La política es liderazgo de un hombre. No hay político que no mienta. Yo iba a decir, y no hay pastor que no se arrepienta, pero me iba a salir justo y ya, dale, total. De allí surgió lo que se conoce como republicanos y demócratas. Y la gente le cree. El que más deportó ilegales fue Obama y era demócrata. Lo hizo en secreto. Y todo lo que hace uno en secreto, después Dios lo saca a la luz. Y estamos enojados con Trump, pobrecito, todavía no hizo nada este hombre. Los demócratas hicieron cosas peores. De allí salieron los testigos de Jehová, los mormones, los adventistas, los solo Jesús, los budistas, los maometanos, el hinduismo. Y ahora sale la teoría o la teología errada del G12. Dios para afuera. Esa teología del G12 presenta su movimiento que redita en el conjunto de doctrinas propaladas por el neopentecostalismo, o sea, los tiempos remotos, y la inconsistencia o incoherencia de sus doctrinas siquiera es observada por los seguidores del movimiento, los que demuestran más una vez la fragilidad de las doctrinas o de las iglesias evangélicas. Una de las cosas que nos enseñan cuando vamos a la facultad de teología es la antropología. La antropología es el estudio del ser humano. Cuando yo fui a la secundaria en Argentina, cuando era joven, hace un año atrás, ahora ya pasé a no ser más joven, cuando era joven, y fui a la facultad, ahí a la secundaria, me pusieron un esqueleto, me acuerdo, de un hombre y una mujer, para estudiar fisiología, sexología, antropología. Y la peor cosa que puede pasar en un ser humano, que no sepa antropología, que es el estudio del ser humano. Porque si una persona se para acá y critica a las mujeres o critica a los hombres sin conocer un contexto antropológico, erra. Porque la antropología es la interpretación subjetiva que pasa a ser la experiencia intimidista y mística del intérprete. Entonces, todos los textos se aplican a todas las personas bajo cualquier aspecto. Por eso decimos que Dios es espíritu y que Dios creó espirituales a nosotros. No hay hombre ni mujer. No somos diferentes para Dios, somos espíritus, pero hay diferencia en la antropología, por supuesto. Y de acuerdo con la filosofía que permea la antropología, entre Dios y el hombre hay una identidad básica. Ahora, César Castellano, que es el autor del G12, autor de una visión, pues nosotros también tenemos a la hermana Amy Simple McPherson, que fue la fundadora del movimiento cuadrangular, de la cual pertenecemos nosotros. Pero cuando usted va y estudia la base de esta mujer, en el año 1923, cuando ella fundó la Organización Mundial, con más de 2000 iglesias alrededor del mundo, usted se va a dar cuenta que es doctrina lo que puso esta mujer. No son herejías. Pero César Castellano, autor de la visión del G12, deja claro que su perspectiva del ser humano es fatalmente comprometida con ese antropocentrismo, si no es de lo demás, por lo menos de sí mismo. Y él afirma, experimenté mi espíritu desprendiéndose del cuerpo, dice él. Que él tuvo una experiencia sobrenatural, que su espíritu se desprendió del cuerpo. Luché
sin embargo, dice él, una fuerza invisible manejaba mi alma. De repente vino a mi mente la prueba del mes anterior y me recordé de las palabras. No es ahora, no es ahora. Me apropié de ella y dije, Señor, no es posible que tú permitas esta muerte. Porque si sale el espíritu del alma, se muere la persona. No es ahora. Y dice César Castellano, tú necesitas de mí. Wow. En la tierra. Dame fuerzas para regresar a mi cuerpo. Y pueda levantarlo en tu nombre. Y la gente le creyó. Entonces es la interpretación errónea de los espíritus malignos. Las acciones de los espíritus malignos dependen de la conducta humana. ¿Por qué? ¿Qué hacen los espíritus malignos? Afirman que todo pecado es una quiebra de comunión con Dios. Cada nivel de pecado libera una cantidad de demonios y cada pecado atrae una maldición. Y aunque parece que es correcta las interpretaciones del G12, escuche, parece correcta, porque si estamos hablando todo pecado es una quiebra de comunión con Dios, cada nivel de pecado libera una cantidad de demonios y cada pecado atrae una maldición. Parece que fueron 3 doctrinas positivas lo que está diciendo, pero que parece que cada una de estas interpretaciones parece tener sentido. Esta interpretación antropológica desecha la existencia de lo que dice Santiago. ¿Qué dice Santiago? Esto. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Y muerte significa separación de Dios. Entonces en la teología cristiana se llama concupiscencia a sentir deseos carnales o es exceso de deseos que a Dios no le agrada. Y de acuerdo con la etimología de concupiscencia, desear reforzado con el prefijo con a la propensión natural de los seres humanos a obrar del mal como consecuencia del pecado original. Ahora, ¿qué dice la soteriología? Mire, yo le estoy trayendo palabras que son difíciles de acordarse, pero usted se va a llevar el cassette y se lo va a acordar. Soteriología del griego soterio, salvación, y logos, tratado o discusión. ¿Qué es la soteriología? Ahí está lo importante, porque tenemos que ver cómo descartamos al G12, porque de aquí, escuchen, de aquí, se han ido hermanas a otras iglesias. Se han ido hermanas a iglesias adventistas. Y se han ido a iglesias bautistas. La soteriología, del griego soterio, salvación, tratado o discusión, es la rama de la teología. Teología significa el estudio de Dios. Teo es Dios, logía, estudio. Rama de la teología y de la religión cristiana que estudia la doctrina de la salvación, porque acá está el secreto. Alguien me dijo por la radio, todas las iglesias tienen a Dios. Pero que todas las iglesias hablen de un Dios no significa que yo tenga la llave que se llama Jesucristo para entrar al cielo. Cuando quitamos a Jesús de la Biblia y me quedo sin llave, no entro a mi casa. En algunas iglesias y sectas se tienen diferentes conceptos derivados de esa doctrina original, y el movimiento este G12, delante de la perspectiva de guerra espiritual, porque
Ellos ese movimiento lo tomaron como guerra espiritual, sale del cuerpo, entra al cuerpo, me morí, ahora vivo. Los demonios alcanzaron poder y posición de destaque en algunas ocasiones arriba de Dios. Por eso hoy tenemos, dice la palabra, no creáis a todo espíritu. Y por algún motivo ese modelo G12 describe al creyente como un ser dividido entre Dios y el diablo. Mitad Dios, mitad diablo. Bueno, a veces sale el jefe por ahí, el indio. Cuando te enojas, la esposa cuando a la mañana te dice muy suave, no me llamaste, se me hizo tarde, ahora voy a tardar 2 horas para arreglarme. Te lo dice en el espíritu. La mitad se le salió. Tiene algo de verdad, ¿verdad? ¿Qué dice Carlito? ¿Tiene algo de verdad o no? Tiene algo. Pero, o sea, dice Castellanos que pertenecemos a Dios, pero que el diablo ejerce dominio sobre nosotros. Y el manual afirma que para que haya cura interior son necesarios 2 pasos. Por eso vamos a tener un seminario aquí, el 5 de mayo. No se lo pierda, va a ser gratis. Vamos a estar hablando de las 9 de la mañana hasta la 1. 2 temas, uno lo voy a tocar yo, otro la pastora. Y vamos a invitar a los de la radio y a otras iglesias a que asistan. Así que, y vamos a levantar líderes acá para que nos ayuden a ministrar. Y vamos a tratar ese sábado de trabajar en 2 áreas fuertes. El manual ese afirma, de Castellanos, del G12, primero hay que romper el dominio de Satanás sobre nosotros y segundo, tomar posesión de lo que es nuestro por derecho. Suena todo lindo, ¿verdad? Ellos creen en ese dualismo, mitad Satanás, mitad Dios, donde Dios y los demonios contienden en condiciones de igualdad. Tales aproximaciones aproximan al G12 más al pregnosticismo. Acuérdense que Pablo en Colosenses dice, cuidado con los gnósticos. Y la motivación del G12 es el crecimiento vertiginoso de la iglesia. Porque ellos piensan que de esa manera, 12 y un líder, 12 y un líder, 12 y un líder, se multiplica eso. Y allá funcionó, acá en parte ha funcionado, pero con ese tipo de herejía. Es un crecimiento en el carácter místico, no bíblico. Y cuando uno se envuelve en el misticismo, se envuelve en el reino de Satanás. Porque todo es místico. Ay, yo vi por ahí. Ay, yo vi a Dios en la tortilla, durmiendo. Mi esposo estaba roncando y yo vi a Dios en él cuando roncaba. O sea que el modelo G12 se ve como el cumplimiento profético. Pero tales profecías no son encontradas en las Escrituras, sino provienen de las revelaciones recibidas por este hombre. Es un viento de doctrina con enseñanzas tan fuera de tono con las Escrituras que ni siquiera es notado por los miembros de la iglesia. Es una línea fina. Claro, cuando Jesús echó 7 espíritus de una mujer y la casa quedó vacía y desierta, entran otros peores. Pero si yo uso la Biblia en la interpretación correcta, le doy sentido a ciertas cosas, pero tiene que ser con la Biblia.
no salió el demonio de mí, entró en mí, no salió el alma y volvió, aunque le pasó a Talita Kumi. O sea, hay cosas que en la Biblia se tienen que interpretar bien. Y la gente, como le dije antes, valga la redundancia, donde va Vicente va la gente. Oh, en esa iglesia me enseñaron que si mi alma y el cuerpo sale de mí y yo me muero, vuelve a entrar, voy a estar vivo. Y la gente, la ignorancia del pueblo hispano, mi pueblo perece por falta de conocimiento, está hablando de un pueblo ignorante a la palabra, que sigue doctrinas de demonios, que escuchan al rey de la tierra y no al rey del cielo. Hombres que quisieron tomar el lugar de Dios y formar su propia doctrina anticristiana. Hombres que les gusta ser reconocidos. Ahí está. Tercera Juan, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. Y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amado, no imiten lo malo sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Esto es otra cosa clara que tenemos que nosotros sacar a la luz. Hombres que les gusta ser reconocidos como Diótrefes. Y es otra línea fina, porque si a mí no me conocen, ¿cómo van a comprar el CD? Por eso ahí está Por eso está el Facebook, el YouTube, las redes, para uno ser reconocido. Pero cuidado, cuando uno quiere ser reconocido y no darle la gloria a Dios, y ponerse el dinero en el bolsillo. Acá viene la cosa. Porque los artistas quieren ser reconocidos para vender sus productos y llegar al disco de oro, pero nunca darle la gloria a Dios. Entonces la tercera epístola de Juan nos ofrece una panorámica de la vida de la iglesia primitiva. Esto es importante en la tercera epístola. Y voy a tratar de terminarlo en estos minutos que me quedan. La tercera epístola de Juan fue escrita a un hombre cristiano acerca de cómo debía atender a los verdaderos maestros que viajaban de un sitio a otro en aquel tiempo. Maestros que viajaban de un lugar a otro, proclamando la palabra, misioneros. Esta epístola, la tercera, nos muestra algo acerca del problema causado por las diversas personalidades de esa gente dentro de la iglesia. Y se menciona a 3 personas. Juan menciona a un hombre llamado Gallo, no ese que cantó cuando Pedro le negó a Jesús. ¿Qué? Un hombre llamado Gallo, el cual va dirigida esta epístola a un segundo hombre llamado Diótrefes, y un tercero llamado Demetrio. Usted puede ver en la iglesia que esas 3 personas están aquí. Hay un Gallo, ¿sí? Hay un Diótrefes y hay un Demetrio. Y esos 3 hombres son como 3 clases diferentes de cristianos. Mire usted, que se encuentran en la iglesia durante cualquier época. 3 diferentes doctrinas, 3 diferentes mentes, 3 diferentes maneras de actuar. Y llegamos a la conclusión de que Gallo era un hombre afable, cordial y generoso. Hablo de Gallo. Era un hombre que tenía un alma fuerte, y eso es por lo que hizo que Juan sintiese un profundo aprecio por él. ¿Quién era Diótrefes?
En 3 Juan 9 dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando. Ahí tenemos esa persona dentro de la congregación, parloteando palabras malignas contra el pastor, contra los líderes que están con el pastor. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe, y los expulsa de la iglesia. Este es el primer ejemplo en la iglesia novotestamentaria de un jefe en la iglesia. Esto se llama jefe. Apocalipsis 2 dice que habla del ángel que Dios coloca en la Biblia, en la iglesia. El ángel es el pastor, pero el pastor no es el jefe, es el ángel. Entonces, alguien que intenta dirigir la iglesia puede haberse tratado de un anciano o de un diácono o tal vez de un pastor, es difícil saberlo, pero se trata sin duda de alguien que consideraba su labor como el responsable de decir a todo el mundo en la iglesia lo que debía de hacer. Yo te digo lo que tienes que hacer. No lo que dice la Biblia, sino yo te digo, tú me escuchas a mí. Y parece ser que en la iglesia primitiva tenían alguna clase de lista de miembros, y si Diótrefes había una persona que no le agradaba, borraba su nombre de la lista y lo echaba. Yo tuve que hacer una orden de restricción tiempo atrás de una persona que vino a provocar una especie de terrorismo interno, con amenazas. Acá hubieron muchas personas que amenazaron este lugar. Y los amenazan a ustedes. Y si ustedes hay algunos que no lo ven porque fueron amenazados. ¿Y cómo los amenazan? A una familia les cortaban amanecían a la mañana con las gomas todas pinchadas, los neumáticos. Muchas amenazas hubieron acá, en este lugar. Acuérdense que al pastor anterior, de ahí enfrente, un pandillero tiró un tiro y el pastor justo se agachó así a agarrar agua y la bala pasó por acá. En esta iglesia. O sea, a veces el pastor tiene que actuar de alguna manera que no muestra ser muy cristiana la cosa. Pero cuidado que hay lobos en medio de ovejas. Y cuando se meten esos lobos y contaminan, en el año 1995 nos dejaron la iglesia vacía. Ahí en 1 Juan está totalmente en contra de eso, dando claramente a entender que Diótrefes era culpable de 4 actitudes y acciones particularmente equivocadas. Primero, era culpable de denigrar al apóstol, denigrando, predicando en contra mía con palabras maliciosas y negando la autoridad del apóstol. Eso es lo que hacía Diótrefes. El pastor lo que predica no sirve. Los apóstoles se desempeñaban un papel único en la historia de la iglesia y debían de poner los fundamentos de la iglesia y les había sido concedida la autoridad necesaria para resolver los temas concernientes a la iglesia. Y así que tenemos el caso de un hombre, en este caso, Diótrefes, que no solo hacía caso omiso de la autoridad del pastor, del apóstol Juan en ese caso, era Juan, porque él es el que escribe, sino que además hablaba en su contra, diciendo cosas calumniosas y maliciosas contra el pastor. El pastor anterior de esta iglesia fue descomulgado porque dice que manoseó a una niña. Y ¿quiere que le diga una cosa? No la manoseó. Que yo vaya a un hijo de ustedes
y lo abrace y le dé un beso. Inclusive en tiempos de atrás hasta se le podía dar una nalgada con cariño. ¿Sabe quién lo denunció al pastor? La misma esposa. Y lo sacaron de la iglesia. Y yo les digo, con dolor en mi corazón, ese hombre no hizo nada. Entre la esposa y él competían. Había riña de gallos. Y ella ganó. Y se quedó como pastora. Diótrefes se niega a recibir a los hermanos que iban cuando los ministros que viajaban de un lugar a otro hablaban la verdad. Y él decía, invitaba a alguien, ¿este predica la verdad? No, este no. Iban a la congregación y no quería tener nada que ver con ellos, echándoles y negándose a permitir que hablasen en la iglesia. Echaba de la iglesia a aquellos que hubiesen recibido en sus casas a estos hombres. ¡Wow! Y no solo estaba en contra de los hombres que venían, sino en contra de aquellos que estaban dispuestos a recibirles. Por eso, en toda iglesia hay un 10% que está a favor del pastor, hay un 10% que está en contra, y hay un 80% que dice, ¡ay, qué buen culto! Me gustó. ¿Y pero usted no vio nada, hermano? ¿No vio una mosca volar? No, ¿a dónde estaba la mosca? No vi nada. ¿Y no vio a ese demonio? ¿A qué demonio? No vi nada yo acá. Todo estaba lindo. Hay un 80% en las iglesias que no se meten para nada. Pero ese 10% que el pastor tiene que tener a favor, tienen que estar bien crecidos. Y fíjese que cuando cae un presidente, hay muchas personas alrededor del presidente que caen con él. Porque si el presidente roba, no roba solo. Entonces, yo lo digo con tristeza, pues yo voy a iglesias y hay pastores que dicen, yo no les puedo decir nada a mis líderes porque ellos son los que diezman. Yo no le puedo decir nada, dice el papá y la mamá de mi hijo, que este lugar santo, porque él anda en pornografía, anda teniendo sexo por ahí afuera, se trae mujeres a mi casa, y yo lo tengo que dejar porque él me mantiene. Me ayuda a pagar la renta. Y por causa de esta tendencia a negar la amistad cristiana a alguien que le cae bien, una persona que no le cae bien a usted, se ha producido en la iglesia extensas disensiones, perjudicando y haciendo un daño que ya no se puede deshacer en modo alguno. Existe hoy en día ese espíritu. Tengo que terminar en 3 minutos. Tiempo atrás vino una pareja a esta iglesia. La esposa era líder del ministerio de Gigi Ávila. Le coordinaba los eventos aquí localmente. Lo traía a la casa, acá a 3 cuadras. Gigi Ávila vino varias veces. 3 cuadras de aquí. Dios le bendiga. Sí, buenos días. Disculpe que acabé de escuchar el programa. Este es de Pastor Pablo y Elena Preciosa. Sí, mi hermana. Quisiera saber cómo para obtener el libro y qué costo tiene, perdón. ¿Cuál es su nombre, mi hermana? Aurea Méndez. ¿Este es su celular? Sí, este es mi celular. La puedo llamar en 10 minutos. Sí, está bien, correcto. Yo le hablo. Gracias, mi hermana. Muchas gracias.
Adiós. Este matrimonio llegó acá, teníamos un evento con G. Ávila, una cruzada en Los Ángeles. Y ella parecía una mujer entregada a Dios completamente, la verdad. Pero el marido no. Y el marido vino un día y me dice, pastor, estábamos construyendo, haciendo el cemento ahí, en el parking, y necesitábamos $10,000. Y vino el hombre, el muchacho este. Yo lo llegué a amar, pero cuando me enteré de cosas, me dice, pastor, yo le doy los $10,000, pero usted me tiene que hacer un favor. ¿Qué quieres que te haga? Nos habían sacado pasajes para ir a Israel. Creo que Gigi Ávila iba a Israel en aquel momento y ellos iban a pagar los pasajes nuestros. Quiero que me pase, teníamos 150 personas en aquel tiempo, quiero que me pase 150 cartas, la distribuya y que ellos firmen que usted es mi pastor. ¿Y a qué se debe? Y si no, me van a poner preso. El hombre en aquel tiempo se encargaba de hacer construcciones de casas y qué sé yo, qué otras cosas hacía. Fraude. Un hombre de 80 años murió de un ataque al corazón cuando se dio cuenta que le había robado todo el dinero. Y yo le dije, yo no puedo hacer eso, pero yo le doy los $10,000 para que usted construya y que haga el parque. No. A mí no me interesa tus $10,000, me interesa la vida tuya y la de tu esposa. No es fácil. Me quedé con la conclusión, pero no la puedo dar. Así que vamos a orar. Señor, te alabamos, te damos gracias.